del 1 al 2. Hoy termino yo con esta serie de principios de vida. Este es el último principio en relación a la serie que estuvimos dando desde hace algunos domingos. Ya tiene como unos 3 meses que hemos estado hablando de los principios de vida. Espero que hayan sido de bendición para usted y nos ayuden a vivir más, a vivir mejor, a vivir en la voluntad de Dios. Proverbios 3, antes los niños chiquitos suben, hoy le toca a Suri, a Angélica y a Bere, la hermana Iris, cuidar a los niños, a los bebés, así que pueden pasar vamos a dar un espacio para que suban los papás y vayan a dejar a sus niños allá arriba donde están los juguetes, a todos los niños pequeños. ¡Aleluya! No sé si los más grandecitos van a subir, hermanos, ¿no? ¿De edad hasta qué edad? A ver, hermanas, más atención ahí. ¿De qué edad a qué edad? ¿O todos? ¿De 5 para abajo? Ok. De 0 a 5 años. Todos los de 6, 7 se quedan entonces aquí. Hermano Berna, ¿dónde está mi hermano Berna? Apóyame por favor con la pantalla, ya que mi secre se le va a tocar cuidar a los bebés. Ok, ¿estamos de acuerdo, hermano? Proverbios 3, del 1 al 2, ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a dar lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice: Hijo mío, ¿no los escucho, hermanos? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Miren, hermano, qué promesa más hermosa. Al principio le dije, siempre apréndaselo, siempre en la Biblia usted va a encontrar una promesa y va a encontrar una responsabilidad. Promesa y responsabilidad son dos cosas que siempre están juntas. Cada vez que usted ve una promesa, y es que verdaderamente cuando leemos una promesa nos gozamos, pero ¿sabe cuál es el error que cometemos? Pasamos por alto la responsabilidad. Amén. Y eso es incorrecto. Tenemos que tomar la promesa, pero también tenemos que tomar la responsabilidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Nos presentamos por los méritos de Cristo. Venimos a ti por medio de la sangre de Jesús, esa sangre gloriosa que nos abrió el camino para entrar al lugar santísimo, habitar en tu presencia, Señor, y oír tu voz. En esta hora de la tarde te pido que esta palabra sea de grande bendición a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender la perfecta revelación de Dios para nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, influya poderosamente en cada alma. Marca tu pueblo con tu palabra. Márcanos en esta hora con tu palabra. Tu palabra tiene el poder de marcar nuestro destino, de señalarnos el futuro. En esta hora de la tarde, Señor, instrúyenos por medio de la palabra. Permite que podamos entender esta revelación y que nuestra vida pueda ser aumentada, que la calidad de nuestra vida sea mayor, Señor, a la medida que entendamos y practiquemos tu palabra. Reprendo toda opresión maligna, Señor, y declaro los cielos abiertos, los aires limpios, el ambiente purificado, santificado con tu sangre y por la presencia poderosa de ángeles que pelean a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, todo demonio, toda obra maligna es cancelada en la autoridad de tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Aleluya. Yo quiero que repita conmigo el título de este mensaje. Quiero que lo repita con voz alta y va a repetir así: viviendo en la palabra de Dios, un principio de vida abundante. Es el principio más glorioso que puede haber.
le he compartido como unos 8 principios de cómo vivir mejor, de cómo disfrutar la vida mejor. Y es que la voluntad de Dios es que el tiempo de vida que tengamos aquí en la tierra, sean 40, 80, 90 años o los años que sean, esos años de vida, vivamos en paz, vivamos bien, vivamos sobre todo en su voluntad. Así que vamos a estar meditando en este texto, en estos dos textos muy poderosos, y le quiero compartir estos mismos textos en una versión diferente a la versión que tenemos nosotros. Nosotros ahí en pantalla tenemos la versión Reina Valera 1960, pero la versión latinoamericana, que por cierto es una versión católica, miren lo que dice. Este mismo texto dice así: hijo mío, no te olvides de mis advertencias. Dice cómo traduce la versión católica: hijo mío, no te olvides de mis advertencias. Que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad y años de vida. Fíjense. En estos textos, sea en la versión que le acabo de leer o en la versión que tenemos aquí en la pantalla, en la cual dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjense, es tan importante hacer caso a esta palabra. Es tan importante, hermanos, llevar a la práctica lo que se nos pide aquí, lo que Dios nos manda, que de esto depende ¿qué cosa? Una larga y abundante vida. No solamente eso, sino que un ambiente, un estilo de vida lleno de paz. Prácticamente puedo decir que en estos dos versículos se encuentran revelados todo el deseo o el deseo más grande que hay en el corazón del hombre, en el corazón de todo ser humano. Humanamente hablando, un vasito de agua, por favor, hermano, por ahí, una botella. Okay. Puedo decir que el deseo de cada uno de nosotros, hablando humanamente, vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos en esta tarde. ¿Qué es lo que humanamente deseamos nosotros aquí en la tierra, como seres humanos? Tener vida, vivir bastante, tener una vida larga, muchos años de vida, tener paz, tener salud y tener prosperidad. Eso es lo que deseamos. Amén. Eso es lo que humanamente deseamos como personas humanas, personas limitadas a este mundo material. Eso es lo que deseamos: tener una vida larga, muchos años de vida, tener mucha paz, tener salud y tener prosperidad. Amén. Ahora, es tan grande el anhelo de tener vida, de tener paz, de tener salud, de tener prosperidad, de tener abundancia, que eso nos lleva a trabajar bastante, a trabajar más de lo normal. Yo casi estoy seguro que mientras usted está sentado y yo estoy aquí parado predicándoles, hay mucha gente que está trabajando en las máquinas ahora mismo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Muchas personas que están en las máquinas. Amén. Que se supone que es un día que por ley se debe de descansar, que es un día que bíblicamente lo tenemos que dedicar al Señor. Pero ¿por qué llegan hasta ese extremo de trabajar más de lo normal? ¿Por qué llegamos al extremo de afanarnos, de trabajar horas extras, de tener 2 trabajos, o aparte en nuestras horas de descanso, como
dicen aquí, salir a buscar liebres por ahí. Amén. Para traer un poquito más para la casa. Y no es que sea malo, simplemente ese es el deseo, la inclinación que tenemos de tener más, de vivir cómodamente más. Y en nuestro afán de tener comodidad, tener salud, tener prosperidad, tener una vida pues más o menos donde podamos vivir establemente, hermano, eso nos orilla a afanarnos, algunos en su intención de querer tener cosas mejores, hermanos, pues nos apretamos el estómago y empezamos a orar. Amén. ¿Cuál es el motivo de nuestros ahorros? ¿Cuál es el propósito de nuestros ahorros? El querer vivir mejor. Y aquellos que no tienen el hábito de ahorrar, en su afán, en su interés de querer vivir mejor, ¿saben qué es lo que hacen? Se endeudan. Como no saben ahorrar, o como no sabemos ahorrar, nos endeudamos. ¿Y cuál es el propósito de nuestras deudas? ¿Cuál es el propósito por el cual pedimos dinero prestado o sacamos o compramos en las mueblerías artículos a largo plazo, a crédito? ¿Cuál es el propósito? El querer vivir mejor. Amén. Y puede ser que todo eso sea necesario. Puede ser que todo eso sea válido. Pero hay algo importante, hermanos, que debemos de tomar en cuenta y que lamentablemente hacemos muchas cosas, nos esforzamos demasiado por tener una vida mejor, por tener una calidad de vida superior, y cometemos el error de pasar por alto un principio fundamental, necesario e indispensable que no debe de faltar en las cosas que hacemos, en los compromisos que nos echamos, en aquello donde involucramos nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestras finanzas. No debe de faltar este principio. Miren, la práctica de este principio establecido por Dios dependerá tu éxito o dependerá tu fracaso. De la práctica de este principio dependerá tu prosperidad o dependerá tu miseria. Dependerá tu bienestar o dependerá tu desgracia. Escucha bien, amén. Porque de nada sirve que humanamente nos esforcemos por trabajar mucho. De nada servirá, hermanos, que hagamos demasiados ahorros. De nada servirá que acumulemos mucho dinero en nuestras cuentas de banco. De nada servirá que pidamos mucho dinero prestado. Si no tenemos este principio, hermanos, no sirve de nada. Es decir, de nada sirve que tú trabajes mucho. De nada sirve que tú ahorres bastante dinero. De nada sirve que tú pidas mucho dinero prestado. De nada sirve que tú tengas el deseo de vivir mejor. De nada sirve que tú tengas el anhelo o el interés de tener lo mejor para tu familia, para tu hogar, para tu casa, si tú no aplicas este principio que está establecido en la palabra. Todo lo demás es bueno. El que tú quieras tener una mejor casa es bueno. El que tú quieras traer un carro del año es bueno. El que tú quieras tener un ahorro en tu cuenta de banco es bueno. El que tú quieras tener un mejor trabajo es bueno. El que tú quieras estudiar y superarte es bueno. Pero de nada va a servir si tú te olvidas de la ley de Dios. Ese es el punto donde quería llegar. He aquí el meollo de la predicación. Ese es el punto clave donde yo quería dirigirlos. Nuestras intenciones
todo aquello que tú quieras lograr. Pero si tú te esfuerzas y no tomas en cuenta el principio de vivir en la palabra, lo demás, nada va a tener sentido. No servirá de nada. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y si perdiere su alma? ¿De qué nos sirve? No sirve de nada. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ese esfuerzo que tú tienes, a ese deseo que tú tienes, agrégale el principio de vivir en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo donde tú te involucres, todo donde tú participes, en todo esfuerzo que tú hagas, en todo sacrificio que tú hagas, en todo esmero, en todo aquello donde tú apliques fuerza, sacrificio, dinero, tiempo, virtudes, talentos, habilidades, en todo lo que tú hagas, hermano, hazlo dentro del principio de la palabra de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Si tienes que trabajar mucho, trabaja, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Si tienes la necesidad de trabajar por tener una mejor casa, por tener una economía más estable, trabaja, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Si tienes la necesidad de poner un negocio, o de abrir un negocio, o de hacer algo para generar más ganancia, o obtener un dinero extra, hazlo, pero de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Si tienes que ahorrar un dinero, hazlo, pero que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Aún si tienes que pedir un dinero prestado, o si tienes que endeudarte, mire, que yo estoy de acuerdo que hay momentos donde es inevitable endeudarse. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, de repente vas en tu carro, matas a una persona o atropellas a una persona. Ahí sí, ese es un principio válido. Si no tienes dinero, hermano, para ir y pedir prestado. Pero no es correcto que te andes endeudando por comprarte una pantalla de plasma, por comprarte algún artículo de lujo que no sea prioritario en tu hogar, en tu familia. Eso va contrario a los principios de la Biblia. Así que, mi hermano, este es un principio fundamental, indispensable y necesario, que debemos de aplicarlo a nuestras vidas. Todo lo que tú hagas, hazlo dentro de la palabra de Dios. Aún si te vas a endeudar, endeúdate, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Como que lo veo muy serio. Creo que estoy pisando callos, ¿verdad? Es que todo lo tenemos que hacer dentro de la palabra. Así que este principio se llama viviendo en la palabra de Dios. Si te vas a enojar, enójate de acuerdo a la palabra. Porque hasta eso tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si te vas a enojar, enójate de acuerdo a la palabra. Si vas a echar pleito en tu matrimonio, echa pleito de acuerdo a la palabra. Todo dentro de la palabra. Amén. Es poderoso este principio, hermano. Sumamente. Quiero que voltees al que está a tu lado y le digas esto en voz alta. Todo lo que vayas a hacer, dígaselo, para mejorar tu vida,
hazlo dentro de los principios de la palabra de Dios. Mira, mi hermano, te aseguro, te garantizo que si todo lo que tú hagas, todo el esfuerzo que tú hagas por mejorar la calidad de tu vida, la calidad de tu hogar, la calidad de tu casa, tu familia, si tú lo haces de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, va a ser de mucha bendición. Te va a resultar en mucha bendición. ¿Ok? Ahora yo quiero entrar a examinar a detalle el versículo. Eso fue como una introducción. Miren, yo encuentro tres aspectos muy importantes en estos dos textos. Número uno, miren primero, hay una frase impresionante. ¿Cuál es la primera frase? Hijo mío. Fíjense, miren cómo Dios nos habla. Aquí yo encuentro una cualidad de la paternidad de Dios. Es decir, esta palabra, este consejo es exclusivo para quienes. ¿Para quiénes? ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten sus manos. Así que si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, entonces es importante que pongas atención a esta palabra. Pon atención. Abre tus oídos al consejo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Para empezar, Dios te dice: hijo mío. Esto implica una relación de padre e hijo. Y aquí lo que me impresiona es la frase hijo. Pero si solamente estuviera la palabra hijo, pues sería una expresión común, una expresión normal. Pero lo que hace de especial esta frase es la palabrita que sigue, mío. Es lo que está hablando Dios, que es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que tú y yo somos de Él. Tú le perteneces a Él. Yo le pertenezco a Él. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Y como Él es un Padre, y por cierto, es el Padre más perfecto, más amable, más glorioso, más tierno que puede existir, y como todo Padre, sus sentimientos para contigo y para conmigo son sentimientos de amor, de bondad, de misericordia, de bienestar. En otras palabras, Dios, como tu Padre, como mi Padre, desea lo mejor para tu vida, desea lo mejor para mí. Así que hay otro aspecto importante aquí, hermano. Número 2, ¿qué es lo que Dios nos exhorta? ¿Qué es lo que Dios nos dice en este texto? No te olvides de mi ley. Yo quisiera que meditaras en esta semana, en este momento, en esta semana, ¿cuántos versículos estudiaste? Levanten la mano y no vaya a mentir, porque estamos en presencia del Espíritu Santo, y si usted miente, hay ángeles apuntando. Levanten la mano todos los que ya empezaron a estudiar Génesis capítulo 6. En verdad de Dios, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y los demás? En esta semana, 7 días, donde Dios ha sido fiel, su bien y su misericordia ha estado contigo, sobre tu casa, ha cuidado a tus hijos en la calle, ha cuidado tu entrada, tu salida en la madrugada, en la mañana cuando sales a tu trabajo, cuida
cuida la ruta donde tú vas, cuida tu casa, tu hogar, tu carro, todas tus pertenencias las ha cuidado. Pero Dios te dice, no te olvides de mí. Esta palabra es fuerte, hermanos. Si usted se va al original, y voy a meditar en la palabra olvidarse. La palabra olvidarse en hebreo es shaka. Shaka. Y se traduce extraviarse. Así que cuando Dios está diciendo, no te olvides de mi ley, no solamente está diciendo de que pases por alto el leer la Biblia, sino está diciendo algo más profundo, algo más peligroso. Está diciendo de que tengas cuidado y no te vayas a extraviar de empezar a vivir fuera de los principios revelados y establecidos en su palabra. De eso se trata. No es tanto de que se te olvide un día leer la Biblia, sino de que te extravíes y empieces a vivir fuera de la voluntad de Dios, y empieces a trabajar fuera de la voluntad de Dios, empieces a ahorrar dinero fuera de la voluntad de Dios, empieces a pedir prestado fuera de la voluntad de Dios, empieces a comprar fuera de la voluntad de Dios, empieces a usar tu boca fuera de la voluntad de Dios, empieces a usar tus pensamientos, tu corazón, tus actitudes, todo lo relacionado con tu persona, en pensamiento o en hecho o en palabra, empieces a vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos durante la semana se extravían, hermanos, de la palabra de Dios? Empiezas a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, empiezan a entrar en relaciones sentimentales fuera de la voluntad de Dios. De eso se trata, que no te vayas a extraviar fuera de la voluntad de Dios. Si solamente se tratara de olvidarme de la ley, que yo dijera, ay, se me olvidó leer la Biblia en este día, no hubiera tanto problema. El problema es cuando tú empiezas a vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahí está el problema. Ahí está lo grave. Entonces, cuando la Biblia dice, o cuando Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, lo que está diciendo en realidad es, hijo mío, no te vayas a extraviar, no vayas a vivir fuera de lo que yo he escrito. No te salgas fuera. Lo que Dios le dijo a Josué, no te apartes. Josué 1:7, por favor, hermano, no te leí este texto en el bosquejo, pero el Espíritu Santo me lo pone en la mente y vamos a leer. Josué 1:9, 1:8, 7 por ahí. Vamos a buscarlo rapidito. A ver, el 7. Ahí está. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dice que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí viene: no te apartes de ella, ni a diestra para mí y siniestra. Es decir, no te apartes ni a tu izquierda, ni a tu derecha, ni a tu izquierda, para que seas prosperado. Fíjese, en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué muchos matrimonios que fracasan? Y estoy hablando de matrimonios cristianos. Porque hay muchos matrimonios cristianos que fracasan.
Porque se apartan de la ley de Dios. Se apartan de lo escrito. Porque hay muchas empresas que fracasan. Porque hay muchos hermanos que tienen negocios y fracasan. Porque se apartan de lo que está escrito. Porque hay muchos jóvenes que fracasan sentimentalmente y llevan tremendas decepciones, tremendas frustraciones, porque se apartan de lo que está escrito. Amén. El apartarnos, el extraviarnos, como se traduce en Proverbios, el olvidarnos de la ley, el no tomar en cuenta a Dios, el no tomar en cuenta su palabra, el no vivir de acuerdo a lo que está escrito, hermano, va siempre va a traer sufrimiento, va a traer tragedias, va a traer mucho dolor, va a traer muchas equivocaciones, va a traer muchos errores. Solamente piense en lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué pasó con ellos? En el momento en que se apartaron de las instrucciones que Dios les había dicho, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Desobedecieron, lo sacaron del huerto. ¿Qué pasó con Saúl? En el momento en que desechó la palabra, ¿qué pasó con Saúl? Dios lo desechó como rey. Fíjese, es tan importante que aprendamos a vivir en la palabra. Hay dos textos que te quiero mostrar a continuación. Isaías 17:10. Isaías 17:10. Miren, está tremendo este texto, Y medítalo despacio y con entendimiento, y el Espíritu Santo te dé luz para que tú entiendas la importancia de vivir en la palabra, de vivir de acuerdo a la palabra. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Eso es fuerte, hermano. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, fíjese la sentencia. Primero es el error, primero es el pecado, después viene la sentencia. Miren, aquí hay dos cosas. Por un lado encontramos promesa y responsabilidad, pero también encontramos pecado y el juicio. Pecado y sentencia, el error y la sentencia. Ahora miren, dice, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, versículo que sigue, 11. El día que las plantes, que dice, aparentemente te va a ir bien. Es aquí donde se confunde mucha gente. Y dice, bueno, ahora que me salí de la iglesia, ahora que ya no voy a la iglesia, y mucha gente piensa, y muchas veces nos confundimos y decimos, mira, pero el hermano que predicaba, el hermano danzaba, el hermano hablaba en lengua, el hermano era fiel a la iglesia, y mira, ahora anda en el mundo y le está yendo bien. Sí, pero miren lo que sigue. En primera vez dice, por cuanto te olvidaste del Dios de tu salvación, de la roca de tu refugio, y dice, el día que las plantes, las harás crecer. Es decir, el día que tú emprendas algo, ciertamente, aparentemente como que va a funcionar, te va a ir bien, pero miren lo que dice, y harás que su simiente brote de mañana, pero siempre los peros hacen la diferencia.
Siempre los pero hacen la diferencia. Aparentemente este hombre plantó su vid, plantó la simiente, instaló su negocio, empezó a sembrar, separado de Dios, empezó a trabajar ajeno a la voluntad de Dios, empezó a vivir fuera de la voluntad de Dios, empezó a vivir sin tomar en cuenta a Dios, no le importó el consejo de Dios, hizo a un lado a Dios, abandonó, se distanció de aquel que lo había salvado, de aquel quien era la roca de su refugio. Espero que esté entendiendo el mensaje de este texto. Amén. Plantó, sembró, y aquella siembra empezó a crecer, y creció mucho, y creció rápido, pero la cosecha fue, ¿qué cosa? La cosecha fue arrebatada. Amén. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Por qué la cosecha no permaneció? ¿Por qué no disfrutó de su cosecha? El principio de sembrar es válido. El principio de trabajar y esforzarnos humanamente, echarle el corazón, ponerle los kilos, échale ganas, pero no te olvides de la ley de Dios. Lo que estás haciendo es correcto. Si tienes ganas de trabajar por tener un buen carro, hazlo, pero no te olvides de Dios. Esfuérzate por tener una familia mejor, esfuérzate por tener una economía mejor, pero no te olvides de Dios, porque si tú empiezas a esforzarte sin Dios, tu ganancia, tu cosecha, vendrá un día de angustia, vendrá un día de desgracia, llegará un día de dolor, y todo lo que tú hayas acumulado, todo lo que tú hayas obtenido, se te va a ser quitado. Amén. Podrás humanamente, sin la ayuda de Dios, construir una buena casa, comprarte un carro de agencia, pero no tienes la seguridad de que ese carro te pueda tardar una semana, porque Dios puede permitir un secuestro, un robo, una tragedia, un accidente, y todo lo que tú hayas ahorrado así puede desaparecer. Amén. Todo empezó, fíjese, aquí vino una tragedia terrible. Uno siembra, plantó, aplicó mucho esfuerzo, aplicó mucho trabajo, pero de nada le sirvió. ¿Cuál fue la causa? Versículo 10. Por lo de nuevo. O sea, esto del versículo 11 es consecuencia del versículo 10. De la actitud del versículo 10, el nuevo versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Si nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a vivir fuera de la voluntad de Dios, empezamos a vivir fuera de lo establecido, tenlo por seguro que nada de lo que tú hagas funcionará. Amén. ¿Estamos cantando, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo? Amén. Nada funcionará. Podrás tener el buen trabajo, el mejor trabajo. Si estás trabajando fuera de lo establecido, no va a funcionar. Otro texto similar, muy terrible en cuanto a la sentencia, Jeremías 2:19. Jeremías 2:19. Miren, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve. Está impresionante esta frase. Ve. ¿Qué es lo que está diciendo? Date cuenta. Observa. Y amargo es el haber dejado tú a Yahvé tu Dios y faltar
a lo malo y a la amargura. Las personas más amargadas de la tierra, ¿saben quiénes son? Aquellos un día que conocieron a Dios y se apartaron. Las personas más tercas y desobedientes que pueden existir en la tierra son aquellos que un día conocieron de Dios y se apartaron. Porque tú les vas a hablar, oye hermano, ve a la iglesia, y te sacan un montón de cosas, argumentos. Es que fulano de tal me arrugó la nariz, es que fulano de tal no me saludó, es que me hicieron esto y me hicieron lo otro. Amargura, mucha amargura. Entonces, hermanos, vamos a esforzarnos por vivir mejor, pero no nos olvidemos de su palabra. Miren, un día que pase yo sin escribir un comentario, sea de Génesis, de Salmos, o un día en mi vida, que yo no les lea un texto y le explique un texto a mis hijas en la casa, para mí, hermanos, es como que si en ese día yo no hubiera vivido. Y sé que en ese día para mí no cuenta en el reino de Dios. Es tan importante, hermanos, que le demos prioridad a Dios en su palabra. Miren, hay otro aspecto importante en Proverbios 3, 1 y 2. Ya voy a terminar casi, hermano. Voy a hacer corto. Me estaba metiendo en un problema, hermano, porque 1 hora y media predicando y le doy gracias a Dios que han aguantado. Miren, ya miramos, no te olvides de mi ley. La ley es el conjunto de toda la palabra de Dios. Pero hay otro aspecto importante. Dice, y tu corazón, ¿qué cosa? Va a estar bien. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Yo quiero leer este comentario que traigo aquí. Guardar la palabra de mi corazón es, ¿saben qué significa eso, hermano? Piensa por favor un momento. ¿Qué significará guardar los mandamientos de Dios en el corazón? ¿Qué significará todo eso? Bien. Guardar la palabra de Dios en el corazón es meter, y es todo lo que voy a decir, meter el consejo de Dios, las ideas, los principios, los pensamientos, las intenciones y la voluntad de Dios, meter todo eso aquí. Entonces, guardar la palabra de Dios o guardar los mandamientos de Dios en el corazón es atesorar todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios siente, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios desea hacer, todo lo que Dios tiene en su santa y soberana voluntad, guardarlo y meterlo aquí. Miren, hay mucha gente que sabe demasiada palabra. Hay mucha gente que tiene mucha Biblia en el cerebro. Hay mucha gente que tiene demasiada Biblia y trae la Biblia en la mente y en el bolsillo. Pero la Biblia debe de estar metida ¿dónde? Aquí. De nada sirve que tú te sepas muchos textos si solamente están aquí. La palabra tiene que estar aquí. Miren, Salmo 119, 11. ¿Lo tenemos? ¿Quién dijo esto? Miren, Esdras fue el que escribió el Salmo 119. Esdras hizo la gran obra, hermanos, de hacer todo el canon del Antiguo Testamento. Él fue el que
estructuró todo el Antiguo Testamento. Podemos darnos cuenta, hermano, que Esdras, que es el autor del Salmo 119, que era escriba y sumo sacerdote de Dios, era un hombre enamorado de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 119? Exalta la hermosura de la palabra de Dios. El Salmo 119 es un monumento a la Biblia. Y mire lo que escribió Esdras: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? El cristiano, escucha lo que le voy a decir, el cristiano que agarra la palabra de Dios y se la mete a lo más profundo de su corazón, es imposible que el pecado pueda dominar su vida. ¿Por qué hay tantos cristianos cayendo en adulterio? ¿Por qué hay tantos cristianos cayendo en fornicación? ¿Por qué hay tantos cristianos con una mente sucia, corrompida y cochambrosa? Y cristianas también, jóvenes también y señoritas también, hundidos hasta las chanclas en la pornografía. ¿Por qué? Porque no han puesto, no se han metido, no han guardado, no han atesorado, no les importa, no se han preocupado de meter la palabra de Dios en el corazón. Cuando la palabra de Dios está metida en tu alma, cuando la palabra de Dios, cuando este libro bendito, este libro sagrado está metido en tu alma, hermano, oh mi hermano, el pecado no puede dominar tu mente, el pecado no puede dominar tu vida, el pecado no puede dominarte, porque la palabra es un freno, la palabra es un alto, la palabra impedirá que tú le des lugar al pecado. Oh mi hermano, ahora más que nunca hace falta que la palabra la metamos aquí, que nos llenemos de la palabra. Tienes que estar lleno de la palabra. Cuando tu corazón esté lleno de la palabra, no hablarás otra cosa más que de Dios, no pensarás en otra cosa más que de Dios, no sentirás otra cosa más que en Dios. Hablarás de Dios, hablarás siempre de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta en tu muro de Facebook me sorprende cuánta porquería y bobería escriben los cristianos. Hermanos, tremendos los tiempos críticos de lo que estamos viviendo como iglesia. Ahora más que nunca necesitamos tener la palabra. ¿Por qué andamos coqueteando con el pecado? ¿Por qué andamos alucinando con el pecado? Nos falta palabra de Dios. Yo no sé si usted hasta dónde logra comprender la profundidad de ese texto. En mi corazón he guardado tus dichos. Lo que Esdras le estaba diciendo: Dios, yo tengo tu palabra en mi corazón. Yo quiero, en mi corazón está tu palabra. Y me he metido tu palabra. He guardado mi palabra para no pecar, para no ofenderte, para no fallarte. Ojalá en esta hora de la tarde tú tomes el reto y digas: me voy a procurar, voy a luchar, voy a insistir, no me voy a detener, voy a guardar la palabra de Dios en mi corazón para que no siga pecando en la calle, para que no siga pecando en la casa, para que no siga pecando en mi trabajo, para que no siga pensando pensamientos pecaminosos con otra mujer, con otra, mi vecino, con quien sea, con la hermana o con quien sea. Voy a guardar tu palabra, Señor, para no pecar. Tenemos, hermanos, que guardar la palabra. Si no guardamos la palabra, somos presa fácil para caer en tentación. Es indispensable que tú como adulto guardes la palabra en tu corazón. Como padre es indispensable que siembres la palabra en el corazón de tus hijos. No podemos, hermanos, yo no sé cuántos, me gustaría que levantara la mano todos aquellos que por lo menos 5 minutos durante el día, todos los días de la semana, leen la Biblia juntamente con sus hijos. Y si no lo estás haciendo, tienes que hacerlo, hermano.
mandato que Dios le dio al pueblo antiguo fue: y hablarás con tus hijos, y hablarás de estas palabras cuando vayas en el camino, hablarás de ellas cuando te acuestes, hablarás de ellas cuando te sientas en la mesa. Hoy, hermanos, no estamos haciendo eso. Y nos quejamos: es que mis hijos ya no quieren venir a la iglesia, es que mis hijos no ponen atención. No estamos sembrando la palabra de Dios. Tenemos que sembrar la palabra. Por experiencia se lo digo, yo desde mi niñez sembraron la palabra en mi corazón. Cuando yo quise en la secundaria agarrar un mal camino y empezar a pecar, la palabra, hermanos, estaba aquí. No pude pecar a gusto. Esa palabra no me dejó pecar a gusto. Cada vez que, una vez, hermanos, estuve tentado a agarrar cigarro, no me sentía a gusto. No me dejó. Bendito sea Dios que por esa palabra no caí en droga, no caí en vino, no caí en cerveza, no caí en todo lo demás. Es la palabra, hermanos. Es la palabra. Tenemos que buscar la palabra. La palabra de Dios, hermanos, no es un libro cualquiera. Ayer escribí un comentario acerca del Salmo 19. La palabra de Dios es un libro sobrenatural. Tiene el poder de convertir, de transformar el alma del hombre. Quisiera que me pusieras 19:3, creo que es 3 o 6, 7 por ahí. Salmo 19. El 4, a ver. Vamos buscando 5, 6. Vengo poniendo así verso a verso hasta que llegue. El 6 entonces. El 7 es el 7, sí, es el 7. La ley de Yahvé es, mira el poder que tiene, mira el poder que tiene, mira el poder de la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Convierte el alma. ¿Cuándo la va a convertir? Cuando la palabra entra. Si tú no le das entrada a la palabra, nunca te vas a convertir. Hay muchos cristianos que están dentro de las iglesias pero no están convertidos. Por eso la Biblia dice: arrepentidos y convertidos. ¿Sabe usted que la mayoría de las personas que están dentro de las congregaciones solamente están arrepentidas y no están convertidas? Están arrepentidas pero no están convertidas. Por eso siguen teniendo el mismo testimonio. Por eso siguen haciendo lo mismo. No hay un cambio. No hay una diferencia. No están convertidas. ¿De qué manera realmente podemos convertirnos? ¿Qué es lo que va a hacer que nos convirtamos de verdad? ¿Cómo puedo yo experimentar una verdadera conversión? Dejando que la palabra entre. Entonces, hermanos, la palabra tiene el poder de transformar el alma de todo aquel que dispone su vida para meditarla. La lectura continua de la palabra, hermanos, la lectura continua, la meditación permanente de la palabra va a marcar tu alma y afectará tu alma por toda la eternidad. Todo aquel que dispone su corazón a meditar en la perfecta ley de Dios, su vida nunca será la misma. Mira el poder que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Dice que es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren, estaba yo buscando la palabra original, la palabra sencillo. En la raíz original dice tonto. Y es el poder que tiene la Biblia, hermano. Hasta el más tontito puede obtener sabiduría. Cuando realmente
disponemos y abrimos nuestro corazón para que la palabra entre. La palabra de Dios tiene el poder de convertir tu alma, mi alma, de un estado carnal, animal, diabólico, a un estado espiritual, divino, celestial. Ese es el poder que tiene la palabra, mi hermano. ¿Cuál es el resultado de esto? Vamos a Proverbios 3:2. Yo les insto, les exhorto, hermanos, saque tiempo durante el día, aunque sea 5 minutos, hermano, 5 minutos, agarra un texto diario, un versículo diario. No te pido un capítulo, solamente un versículo al día, pero medítalo. Y si lo haces con tu esposa y con tus hijos, mucho mejor, pero hazlo. Tenemos que guardar la palabra, que la palabra de Dios esté aquí. El resultado de esto, miren, el resultado de vivir en la palabra, de mantenernos en la palabra, de actuar en base a la palabra, en todo, hasta cuando te enojas de lo que sea en la palabra, es esto, miren, porque la cura de días y años de vida y paz te aumentará. Yo les pregunto ya para terminar, ¿conviene o no conviene vivir en la palabra? ¿Se van a comprometer en esta semana a darle prioridad a la palabra de Dios? 5 minutos por lo menos. Dedícale tiempo a la palabra. Quizás no vas a entender algunas cosas, pero cuando pasemos por ahí predicando o enseñando, tú vas a decir, esto ya lo había leído, pero no lo había entendido, pero ya estaba ahí la semilla. Yo termino con este pensamiento. Una vida próspera y larga es el fruto de una vida obediente a los principios de la ley de Dios, la cual te enseña, fíjese, esta Biblia te enseña a evitar lo que te daña y te invita a practicar lo que te produce vida. Ponte de pie. Vamos a darle gracias. Aleluya. Casi siempre en los cultos, hermanos, yo le doy más énfasis a la palabra. Para mí, el cantar y adorar es bueno. Y a veces le digo a los hermanos, no se le extiendan mucho en la alabanza. Vamos a darle prioridad a la palabra. Ahí sí, 1 hora o el tiempo que sea. Pero en la alabanza y la oración mejor corto, porque después se me está durmiendo. Vamos a darle gracias a Dios. Levante su mano. Y si usted ha andado un poco flojo en la meditación de la palabra, pídale perdón a Dios y haga un compromiso con Él en esta hora. Comprométase con Dios en este momento y dígale, Señor, yo me comprometo a esforzarme durante esta semana, y no solamente en esta semana, sino a partir de ahora en adelante, a leer tu palabra. Vamos a hacer una oración. Háblale al Señor, dígale, Señor, yo quiero que tu palabra esté metida en lo más profundo de mi alma. Padre, en el nombre de Jesús, le he dado a tu pueblo, Señor, lo que pusiste en mi espíritu hablarle en esta hora. Señor, todos deseamos una vida larga, una vida extensa, una vida profunda, una vida abundante de paz, de prosperidad. Pero va a venir hasta el momento cuando dispongamos todo nuestro esfuerzo y dedicación en obedecer tu palabra. Señor, mi compromiso es vivir en tu palabra, predicar tu palabra. La primera iglesia de la cual tengo que enseñar y predicar tu palabra es mi familia. Los miembros inmediatos, las ovejas inmediatas, en las que tengo que enseñar y
en lo cual soy responsable como cabeza, como padre de familia, como cabeza de hogar, como sacerdote y ministro de mi casa, es enseñarle a mi esposa y a mis hijas tu bendita palabra. Señor, yo me esforzaré por instruirlas en tu camino. Me esforzaré por instruir a la iglesia. Me esforzaré por predicarle siempre tu palabra, tal y como está escrita. Porque no hay otra manera de vivir mejor. No hay otra manera de evitar el pecado, solamente guardando tus mandamientos en nuestro corazón. Así que yo te ruego en esta hora de la tarde, que la palabra, Señor, que ha salido de mis labios, que es tu palabra, quede grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que esta palabra haya sacudido la conciencia de cada uno. Que esta palabra, Señor, haya sido como un martillo sobre las conciencias, removiendo, sacudiendo, trayendo a una reflexión. Que no podemos olvidarnos de tu ley. No debemos olvidarnos de ti. La tragedia, el error más grande, la equivocación más grande que pudiéramos cometer es olvidarnos de tu ley. Tener en poco tu palabra. Señor, ayúdanos. Que nunca falte palabra tuya en esta iglesia. Que nunca falte palabra tuya en nuestros hogares. Que nunca falte palabra y consejo tuyo en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Solamente de esta manera tendremos una vida en bendición, una vida en salud, una vida en prosperidad. Y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En el nombre de Jesús. Amén. Así como te esfuerzas